Queridas, queridos, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra de la doctora Melanie Freud. Melanie Klein. Estoy jugando con Melanie Freud, ¿vale? Eh, Está viendo ya en pantalla el texto donde nos habíamos quedado. Fritz pregunta, el pequeño Fritz, pacientito de Klein, ¿puede una dama ser desagradable? Ustedes y yo sabemos que sí, y de hecho él mismo, el pequeño Fritz, lo sabía. Pero esto es importante. Con esta pregunta, él quería esconder sus afectos hacia las mujeres que lo habían formado. Melanie Klein y su mamá. No la mamá de Klein, sino la mamá de Fritz. Ajá. Estamos ya en la recta final de este historial clínico. Tenemos por delante casi 9 páginas. Casi, poquito más, poquito menos, dice la doctora Klein. El pequeño relató otro sueño asociado con sentimientos de angustia y nuevamente con fuertes indicaciones de resistencia. Ah, Solo diré que frente a la palabra resistencia, una cosa comprendía Freud y otra cosa es lo que está haciendo la doctora Klein. Ajá. Es importante señalar cómo, como psicoanalistas, no podemos escondernos detrás del lenguaje. Ajá. Hablo yo desde mi carácter como psicoanalista, pero digamos, uso de palabras específicas no debería, como lectores, desviarnos de la intención de la exposición de un caso. Ajá. No sabemos qué quiso decir con estas palabras la doctora Klein. Fuertes indicaciones de resistencia. Al parecer, el niño no quería contarle cosas, a pesar de que el mismo niño, Fritz, que tenía entre 4 y 6 años, no recuerdo exactamente su edad, pero eh, sí identificaba que después de platicar las cosas que le daban miedo a la doctora Klein, eh, el niño dejaba de tenerle miedo a esas cosas, y es más, podía hasta disfrutarlas. Ahorita continuamos con el texto. Explicó el pequeño la imposibilidad de contarlo, diciendo que era tan largo que necesitaría todo el día para contarlo. Le repliqué o le contesté que entonces podía contarme solamente una parte, contestó él, pero era justamente el largo lo que era horrible, fue su respuesta. Pronto cayó en la cuenta de que ese horrible largo era el pipí del gigante a que el sueño se refería. Pipí era la forma de, y fíjense, no estoy seguro también si era la forma que usaba Klein para referirse al pene o la forma en la cual el niño se refería al pene. Ajá, dice el texto. Me parece que es la del niño. Ajá, porque ya hablaba el pequeño de su pipí, es decir, de su pene. Ujú. Reapareció en varias formas como un aeroplano que la gente llevaba a un edificio, en el cual no podían verse puertas ni el suelo alrededor de él. Sin embargo, las ventanas estaban abarrotadas de gente, es decir, llenas de gente. Encima del gigante colgaba por todas partes gente que lo sujetaba también a él. Era una fantasía del cuerpo materno y paterno, y también deseo del padre. Aquí no estoy seguro si es deseo del papá, es decir, deseo del niño hacia el adulto, como queriendo decir, cárgame. Ajá. Esto, aquí debo decir que no es tan clara la doctora Klein. Ajá. Podemos descartar que él quiere decir que está hablando del deseo del padre. Ajá. Por un momento yo pensé deseo de ser el padre, pero de forma literal es solo deseo del padre. Ujú. No sabemos exactamente a qué se refería la doctora Klein. También actúa en este sueño su teoría del nacimiento. La idea de que él concibe y tiene a su padre, otras veces a su madre, por vía anal. Es decir, una teoría sexual infantil, esta sí fue expuesta por Freud en su tiempo, en su espacio. Y los niños pueden
hacerse ideas, teorías al respecto de no solo la naturaleza del acto sexual, sino también cómo vienen los niños, los bebés al mundo. Ajá. Algunos niños, aún al día de hoy, pueden llegar a creer, pueden llegar a crear esta mitología, esta fantasía, de que ellos, aún siendo varones, pueden dar a luz como cagan, ajá, como si fuera caca, ajá. Y de hecho, si mal no recuerdo, esa representación, esa idea del niño caca aparece en El hombre de los lobos, o en El hombre de las ratas, no me acuerdo bien. Uno de los historiales del doctor Sigmund Freud. Ujú. Aquí contiene a su padre, no estoy seguro, digamos, también si la doctora Klein se refiere a que puede él como niño ser el papá de su papá o el papá de su mamá cagándolos, no que ellos dejen de existir simplemente como una posibilidad, simplemente los voy a hacer nacer a través de mi caca, porque así fue como yo llegué al mundo. Ajá. Vamos a continuar. Al final de este sueño, él puede volar solo y con la ayuda de otras personas que ya han salido del tren. Encierra al gigante en el tren en movimiento y vuela llevándose la llave. Él mismo, junto conmigo, interpretó gran parte de este sueño. Generalmente estaba muy interesado por interpretar y preguntaba si era bastante profundo dentro de él, donde pensaba todas las cosas que no sabía sobre sí mismo, si todos los adultos podían explicarlo, etcétera. Primero, esto está genial y no es tanto de parte de Melanie Klein. Melanie Klein lo logró captar, lo logró, digamos, plasmar en esta frase sobre lo inconsciente. Ajá. Y segundo, no, pequeño Fritz, no todos los adultos pueden explicarlo. Ajá. Ese es, digamos, como el papel del psicoanalista y es también la ganancia que podemos señalar no desde la psicología, sino desde el psicoanálisis, de manera estricta y específica. Ajá. La posibilidad de interpretar el sueño o los sueños junto con los soñantes. Les dejo en la descripción de este video la interpretación de los sueños por Sigmund Freud. Ajá. Continuamos con el texto. Sobre otro sueño comentó que era placentero, pero que solo podía recordar que había un oficial con un gran cuello de camisa y que también él se ponía un cuello similar. Salían juntos de algún lado. Estaba oscuro y él se caía. Luego de la interpretación de que se trataba otra vez de su padre y de que él quería un pipí similar, es decir, yo quiero tener un pene como el de mi papá, ajá, se le ocurrió de repente que había sido lo desagradable. Pero fíjense, el mismo niño había dicho que el sueño, este otro, el nuevo, este sueño, era placentero y de repente devino desagradable. Culpa de Klein, sí y no. Ajá. Aquí pienso yo, Melanie Klein lo interpreta correctamente. Un oficial, el papá de este niño, había participado, al parecer, en la Primera Guerra Mundial, justo como soldado o oficial. Ajá. Y es completamente natural que un niño quiera ser como su papá. Ujú. Pero cuando la doctora, aquí es atribuible a la doctora Klein, señala, ¿quieres tener un pipí como el de tu papá? Entonces, ya eso no me gustó. Ajá. Ese sueño ya no me gustó, dice el niño. Continúa el texto. El oficial lo había amenazado, lo había sostenido, no le había dejado levantarse, etcétera. De las asociaciones libres, que esta vez dio de buen grado, subrayé solo un detalle que se le ocurrió cuando le pregunté de dónde salía con el oficial. Una buena pregunta. Se le ocurrió, y esto es importante, en cuanto a nuestro contacto con nuestros propios sueños,
No tenemos certezas, pero si hablamos de una asociación libre, es decir, simplemente dilo. ¿De dónde salían tú y ese oficial? Al principio dijo de algún lado. ¿Ah? Y esto podríamos entenderlo como una resistencia no al análisis, sino al sueño mismo. Y esto es lo importante. El niño no quiere reconocer parte de su propio sueño. Es decir, es un empeño represivo, no de Klein, pero ni siquiera estaba, la mamá tampoco estaba, el papá menos, pero es el niño quien sueña y quien no quiere recordar lo que soñó. Ajá. He ahí la represión. Entonces, a ver, chiquillo, ¿y de dónde salías con el oficial? Al niño se le ocurrió que le había gustado el patio de un comercio porque habían pequeños vagones cargados que entraban y salían de él sobre vías angostas. Nuevamente, el deseo de hacerle a mamá simultáneamente con papá lo que este último le hace a ella. Simbolismo. Aquí ya es un simbolismo sexual o coital, podríamos decir. Podemos entender o podemos deducir que efectivamente ese pequeño, Fritz, había buscado espiar a su papá y a su mamá, mientras ellos, digámoslo así, estaban solitos. Ajá. Aquí lo que interpreta Klein en el sueño del niño, bueno, tú quieres estar con ellos, así lo voy a decir. No está diciendo Melanie Klein, tú quieres matar a tu papá y quieres tener relaciones sexuales con tu mamá. No, no, no. Al contrario, más bien, quiero estar con ellos. Y esto es importante. Ajá. No entendemos el complejo de Edipo justo como eso, ¿no? De manera literal y llana, directa, matar a papá, quedarme con mamá. Y no solo quedarme con mamá, sino como Edipo, tener hijos con mi mamá. Ajá. Para allá apunta, pero es mucho más complejo, el complejo. Ajá. Es mucho más rico en cuanto a sus manifestaciones. Ujú. En él, en el que sin embargo falla y proyecta sobre su padre su propia agresividad contra este último. A ver otra vez. Se le ocurrió que le había gustado el patio de un comercio porque habían pequeños vagones cargados que entraban y salían de él sobre vías angostas. Nuevamente, el deseo de hacerle a mamá simultáneamente con papá lo que este último le hace a ella, en el que sin embargo falla y proyecta sobre su padre su propia agresividad contra este último. Me parece aquí, me parece que aquí también actúan poderosos determinantes erótico-anales y homosexuales, indudablemente presentes en las numerosas fantasías sobre el diablo en las que éste vive en huecos o en una extraña casa. Para saber de qué está hablando Klein, digamos, ahorita solo le referiré el video pasado donde no es que el pequeño se haya encontrado con el diablo, o hasta cierto punto podemos decir que sí, porque reconoce un enemigo, papá, y porque reconoce también un un deseo hacia papá y un deseo hacia mamá, que no tiene que ver necesariamente con coito, ajá, con genitalidad, ¿no? De hecho, en este historial clínico, ahorita, al respecto de esta suposición, esta posible interpretación de lo que está diciendo Klein, un complejo de Edipo, no es sino hasta aquí en el cual podemos decir el niño permitió ver algo de referencia al respecto de lo que hace con mamá, papá, lo que papá hace con mamá. Ajá.
pero siendo, digamos, y aquí sí se inserta Klein, como un historial clínico psicoanalítico, entra, digamos, dentro de la, puedo decirlo así, la concatenación, entra dentro de la tradición, entra dentro de la teoría, entra dentro, también, ¿por qué no decirlo?, del dogma, el dogma psicoanalítico. Ajá. Símbolo del padre, símbolo del padre también, asociándolo con lo malo. Ajá. Y ciertas ideas, nociones, fantasías, mitologías que no el niño toma de la cultura, sino simplemente toma palabras para elaborar su propio escenario. Ajá. Vamos a continuar. Después de este periodo de renovada observación durante aproximadamente 6 semanas, con el análisis pertinente, en especial de los sueños de angustia, desapareció por completo la angustia. Bravo por usted, doctora, y bravo por ese pequeño. Otra vez no hubo problemas con el sueño y en el momento de irse a dormir, no hubo problemas con el sueño y el momento de irse a dormir. El juego y la sociabilidad no dejaban nada que desear, es decir, estaban bastante bien. Junto con la angustia había surgido una ligera fobia a los niños de la calle, entiendo como indigente. Ajá. Su fundamento real era que los muchachos callejeros lo habían amenazado y molestado repetidamente. Mostraba miedo a cruzar solo la calle y no podía convencérselo de que lo hiciera. Por estar de viaje no pude analizar esta fobia, pero aparte de esto, el niño daba una excelente impresión. Cuando tuve oportunidad de verlo nuevamente pocos meses después, esta impresión se fortificó. Entre tanto, había perdido su fobia en la siguiente forma, como él mismo me informó. Poco después de mi partida, corrió primero a través de la calle con los ojos cerrados. ¡Wow! Bueno, supongo que deben ser unas calles muy diferentes a la Ciudad de México. Después la cruzó mirando hacia otro lado y finalmente la cruzó tranquilamente. Por otra parte, mostró, probablemente como resultado de su intento de autocuración, me aseguró orgullosamente que ahora no tenían miedo a nada, una decidida falta de inclinación por el análisis y también aversión a contar historias y escuchar cuentos. Miren, lo voy a decir sin los paréntesis. Por otra parte, mostró una decidida falta de inclinación por el análisis, es decir, ya te conté mucho. ¿Eso es resistencia, queridas, queridos, o es un derecho? Y podemos tomarlo como derecho, podemos también tomarlo como fin de análisis. Ajá. Es que, queridas, queridos, el psicoanálisis es mucho más sencillo de lo que a veces parece, o nos, sí, a veces parece, ya sea por el estudio de Freud o por el estudio de Klein, que ya llegaremos a Lacan. Y Lacan lo hace al mismo tiempo más difícil y más fácil. Salud. Agüita. Mm. Ok. Sin embargo, este era el único punto en el que había aparecido un cambio desfavorable. Fue la curación, al parecer, permanente de la fobia que pude comprobar 6 meses después. Solo un resultado de su intento de autocuración, o quizá fue, por lo menos en parte, un post-efecto del tratamiento luego de interrumpir este, como puede observarse a menudo en la desaparición de uno u otro síntoma después del análisis. Después de. Además, preferiría no utilizar la expresión tratamiento terminado en este caso. ¿Por qué no? A ver, estas observaciones con interpretaciones solo ocasionales no podrían considerarse un tratamiento. Ajá. Preferiría describirlo como un caso de, ándale, esto es de claim.
Crianza con rasgos analíticos. ¿Qué es un tratamiento entonces, querida doctora? No nos va a contestar, ya la conozco, pero bueno. Dice el texto, por la misma razón no quisiera aseverar que había terminado en el punto que he descrito hasta aquí. La manifestación de tanta resistencia al análisis y el desagrado por los cuentos no parecen indicaciones de que probablemente su crianza posterior dará de cuando en cuando ocasiones para recurrir al análisis. Me hizo pensar en el psicoanálisis como una contraeducación. Así lo voy a nombrar ahorita, aunque yo no estoy tan de acuerdo con esa idea. Ajá. Y la estoy haciendo yo. Pero aquí, crianza con rasgos analíticos. Queridas, queridos, cuando muere Freud, eh, Klein toma un lugar cada vez más importante en el movimiento psicoanalítico internacional. Eso ya lo saben. Ujú. Pero también uno de los rasgos de la práctica kleiniana de Melanie Klein, o de la práctica de la doctora Klein, es su atención por la figura infantil. Ajá. Rasgo que incluso el mismo doctor Freud reconoce y aplaude. Ajá. Porque ciertamente la mayoría de los pacientes de Freud eran adultos. Pero sí me ha dejado pensando, doctora Klein, ¿qué es un tratamiento para usted? Me parece que usted fuerza demasiado esa figura, como si fuera, digamos, algo muy, como un ritual, como muy formal. Pero bueno, vamos a continuar. Esto me lleva a la conclusión que extraeré de este caso. Creo que ninguna crianza debe hacerse sin orientación analítica, ya que el análisis proporciona una ayuda muy valiosa. Sí, pero el análisis no es universal, querida. Y desde el punto de vista de la profilaxis, hasta ahora incalculable, es decir, la ayuda. Ajá. Y profilaxis se entiende, digamos, como la prevención de las neurosis. Pero ninguna crianza, dice la doctora, debe hacerse sin orientación analítica. ¿Y por qué se hacen, doctora Klein? Voy a dejar hasta aquí mi comentario ya para finalizar este video, pero revisen la historia de la doctora Klein y su relación con el movimiento psicoanalítico. Esto sí se los he dicho antes. Una de las principales opositoras de Melanie Klein fue su propia hija. ¿Por qué creen? Dice el texto, incluso si puedo fundamentar esta pretensión en un solo caso, en que el análisis resultó de mucha ayuda para la crianza, me baso también en muchas observaciones y experiencias que pude hacer en niños criados sin ayuda del análisis. Presentaré solo dos casos de desarrollo infantil que me son bien conocidos y que me parecen adecuados como ejemplo, ya que no llegaron ni a la neurosis ni a un desarrollo anormal y que por consiguiente pueden ser considerados como normales. ¿Va usted a teorizar sobre la normalidad? Vamos a ver la nota 36. Los niños son hermano y hermana, hijos de una familia que conozco muy bien, de modo que tengo conocimiento detallado de su desarrollo. Ok. Eh, nota 36, nos quedamos. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ver qué dice la doctora Klein. Los niños en cuestión están muy bien tratados y muy sensible y amorosamente criados. Por ejemplo, fue un principio de su crianza que se les permitiera toda pregunta y se las contestara de buen grado. También en otros aspectos se les permitió mayor naturalidad y libertad de opinión de la que generalmente se da, pero, aunque tiernamente, se los guió con firmeza. Solo uno de los niños usó y en grado muy limitado de la entera libertad de hacer preguntas y obtener información. ¿Por qué será, doctora Klein?
con el propósito de lograr esclarecimiento sexual. Voy a dejarla continuar con su exposición. Mucho después, cuando ya era casi un adulto, el muchacho dijo que la respuesta correcta dada a su pregunta sobre el nacimiento le había parecido completamente inadecuada y que este problema había seguido ocupando su mente en grado considerable. Probablemente la información no había sido completa, aunque correspondía a a la pregunta, ya que no había incluido el papel del padre. Sin embargo, es notable que el muchacho, aunque ocupado interiormente con este tema, por razones que él mismo no advertía o no podía notar porque era una situación inconsciente, claro está, nunca preguntó sobre dichas cuestiones, aunque no tenía ocasiones de dudar de la disposición de contestarle. Este niño a los 4 años desarrolló una fobia al contacto con otras personas, en particular adultos, y además fobia a los escarabajos. Estas fobias duraron unos pocos años y gradualmente fueron casi superadas con ayuda del afecto y el acostumbramiento. Sin embargo, nunca perdió el rechazo a animales pequeños. Tampoco después mostró nunca deseo de compañía, incluso aunque ya no le tuviera aversión directa. Por lo demás, se ha desarrollado bien psíquica, física e intelectualmente y es sano. Queridas, queridos, antes de continuar, doctora Klein, aquí está diciendo usted que es sano, pero no es sano. Voy a ponerlo con otras palabras. Eh, el muchacho es y no es. Tiene salud y no tiene salud. ¿Cómo es eso? Estoy subrayando parte del texto que dice que el muchacho básicamente no tenía ningún deseo de formar relaciones de pareja. Ninguno. Los dejo a criterio de ustedes, queridas y queridos. ¿Eso es salud? ¿Eso es sano? Yo no lo sé, pero es ella, es la doctora Klein, quien dice, no, 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 no. Él está sano. Ajá, ok, dejémoslo así. Pero para nosotros nos queda, queridas y queridos, trabajar para el presente. ¿Qué es salud mental? ¿Quién es sano mentalmente? ¿Por qué sí y por qué no? Tenemos salud mental como individuos y como cultura, como sociedad, como disciplinas humanísticas, científicas. Ajá. Dice el texto, pero un marcado carácter insociable, reserva e introversión, así como algunos rasgos vinculados con estos, me parece que son rastros de las fobias, por otra parte, felizmente dominadas, y elementos permanentes en la formación de su carácter. Ok, dejémoslo así, doctora. El segundo ejemplo es una niña que en los primeros años de su vida demostró ser inusitadamente bien dotada y deseosa de conocimiento. Esto, me parece que usted sobreestima el valor del conocimiento, querida. Usted, doctora Klein, pero así lo dejamos. Sin embargo, alrededor de los 5 años se debilitó mucho el impulso a investigar y gradualmente se tomó superficial. Debe ser se tornó, se transformó, se hizo superficial el deseo de investigar. Ujú. No tenía impulso a aprender y ninguna profundidad de interés, aunque indudablemente estuvieran presentes buenas capacidades intelectuales y por lo menos hasta ahora, tiene 15 años, ha mostrado solo una inteligencia media, incluso aunque los buenos principios educativos aprobados hasta ahora han conseguido mucho para el desarrollo cultural de la humanidad. ¿Ok? La crianza del individuo ha seguido siendo, como los buenos pedagogos saben y sabían, un problema casi insoluble. Antes de continuar, nota 37, al respecto de alrededor de los 5 años. Esta niña no pidió nunca esclarecimiento sexual. ¿Por qué creen? Es que miren, queridas, queridos, una cosa es lo que sabemos y otra cosa es lo que decimos saber. Ajá. ¿Por qué será que esta niña
que, según nos dan a entender, era hermana del otro niño, la niña nunca pidió conocimiento, primero que nada, ¿de quién? De los adultos. Ajá. ¿Por qué? Porque muy probablemente no les creía. Ajá. Muy probablemente su infancia haya sido un momento de descubrimientos terribles para esa niña. Y descubrimientos terribles no en el sentido humano, es decir, no se trata de saber que papá o mamá eran criminales fuertes, no, pero no. Simplemente, papá, ¿por qué, por qué nació mi hermano? Mamá, ¿me quieres? Y si me quieres, ¿por qué tuviste otro hijo, otra hija? ¡Pum! Este tipo de verdades pueden descorazonar a un niño, a una niña. Ajá. 5 años. No me parece una edad, digamos, tan temprana. Ujú. Para ese tipo de dramas. Vamos a continuar. Quien tiene oportunidad de observar el desarrollo de niños y de ocuparse con más detalle del carácter de los adultos, sabe que a menudo los niños mejor dotados fracasan repentinamente sin causa aparente y en las formas más variadas. Algunos hasta entonces buenos y dóciles se vuelven tímidos y difíciles de manejar o completamente rebeldes y agresivos. Niños alegres y amistosos se tornan insociables y reservados. Dotes intelectuales que prometían un florecimiento desusado, repentinamente quedan truncas. Niños de brillantes dotes fracasan a menudo en alguna tarea pequeña y luego pierden coraje y autoconfianza. Por supuesto que también sucede a menudo que estas dificultades del desarrollo se superan con éxito, pero las dificultades menores, a menudo suavizadas por el afecto paterno, con frecuencia aparecen nuevamente en años posteriores en forma de dificultades grandes e insuperables que pueden llevar entonces a un trastorno por lo menos o por lo menos a mucho sufrimiento. Son incontables los daños e inhibiciones que afectan el desarrollo, para no hablar de los individuos que posteriormente caen víctimas de la neurosis. Permítame un segundo, queridas, querido. Voy por mi celular que dejé cargando y no quiero que la batería se cargue de nuevo. Permítame un segundito. Queridas, queridos, hablando de pequeñeces, tenía no mucho tiempo. Dejé el celular, yo creo que cargando de más, alrededor de 10 minutos, pero no quería descuidarlo. Un celular relativamente nuevo. Ajá. Es nuevo, ¿por qué no decirlo? Mm, dice el texto, incluso si reconocemos la necesidad de introducir el psicoanálisis en la crianza, esto no implica rehacerse de los buenos principios educativos aceptados hasta ahora. El psicoanálisis tendría que servir a la educación como una ayuda para complementarla, sin tocar las bases hasta ahora aceptadas como correctas. Antes de continuar, nota 38 nos dice, aquí está. En mi experiencia, dice Klein, he encontrado que externamente es poco el cambio que parece sufrir lo educacional. Han transcurrido alrededor de 18 meses desde la terminación de las observaciones aquí relatadas. El pequeño Fritz va a la escuela. Se adapta de forma excelente a sus exigencias y es considerado allí, como en todas partes, un niño bien educado, desenvuelto y espontáneo, y que se comporta adecuadamente. La diferencia esencial, difícilmente notable para el observador no iniciado, yace en una actitud básica completamente distinta con respecto a la relación maestro-alumno. Así, aunque desarrolló una relación absolutamente franca y amistosa, cumple con bastante facilidad las exigencias pedagógicas que de otro modo a menudo solo actúan cuando se las utiliza autoritariamente y con dificultades, ya que las resistencias inconscientes del niño ante esto fueron superadas por el análisis. Es decir, querido Fritz, los adultos no somos tus enemigos. Y eso es algo que sería importante, digamos, destacar
como una de las contribuciones del psicoanálisis específicamente a la cultura. Queridas, queridos. Y aquí es donde también introduzco yo mi línea de investigación. La doctora Klein dice que el niño puede darle a los adultos que lo educan lo que le piden. Ajá, claro está, con los límites que el niño tenga, que el niño ponga, límites éticos, límites morales. Ajá. Es decir, el pequeño Fritz adquirió un criterio, pero, queridas y queridos, de esto sí no lo podemos hacer, no podemos decir lo mismo de los individuos hacia los gobiernos. ¿No? No soy marxista, no tengo ninguna simpatía por el marxismo, pero este comentario lo hago justamente por la realidad, porque una cosa es efectivamente, digámoslo así, la terapia, el psicoanálisis, y por otro lado, la realidad social. ¿Ah? Es ahí donde es necesario acercarnos a saber por qué, cómo y para qué están los estados donde están los gobiernos, ¿ah? Porque estado no es, no puede ser únicamente gobierno. Ujú. Claro. Vamos ahorita a continuar. Ya para terminar este historial clínico, hablando de psicoanálisis del estado, solo diré que es mi línea de investigación y que hay mucho todavía por investigar. Por consiguiente, dice Klein, el desarrollo de la educación ayudada por el análisis es que el niño cumple con los requerimientos educativos habituales, pero sobre la base de presupuestos enteramente diferentes. Es decir, hace lo mismo, pero tiene otras bases. Ajá. Y esto es verdad, aunque difícil de valorar, querida doctora Klein. Regresamos al texto. La nota 38, aquí está. Los pedagogos realmente buenos se han esforzado siempre, inconscientemente por lo correcto, y con amor y comprensión trataron de ponerse en contacto con los impulsos más profundos, a veces tan incomprensibles y aparentemente reprensibles del niño. Ay, doctora Klein, creo que usted peca de idealista. Mm, dejémoslo así. Ajá. ¿Por qué idealista? Ah, ¿qué, qué obra tiene usted, doctora Klein, para ¿o qué cita puede hacer para hacer esta clase de declaraciones? Ciertamente está usted en su derecho, pero ah, soy más freudiano en este sentido. Mm, Pienso que sería más valioso, antes que reconocer la labor de la pedagogía, analizar qué es educar. Pienso yo, es mi postura. Ajá. Dice el texto, no es a los pedagogos, sino a sus recursos a los que hay que culpar si no tuvieron éxito o solo lo tuvieron parcialmente en este intento. En el hermoso libro de Lily Brown, Memorias de una socialista, ok, leemos como en el intento de conquistar la simpatía y la confianza de sus hijas, pero niños, creo, alrededor de 10 y 12 años, trató, tomando como punto de partida su parto cercano, de esclarecerlo sobre temas sexuales. Se siente triste e indefensa cuando se encuentra con abierta resistencia y rechazo y tiene que abandonar su intento. ¿Cuántos padres cuyo mayor deseo es preservar el amor y confianza de sus hijos se encuentran repentinamente con una situación en la que, sin entender por qué, tienen que reconocer que no han poseído nunca realmente ni el uno ni la otra? Ah, idealista. Perdóneme, doctora Klein. Es usted bastante idealista. ¿Y por qué?
un intento de conquista, no emprendido por usted, sino por Lily Brown. Ajá. ¿Por qué un intento de conquista tiene o tendría que haber terminado en un éxito, en una conquista? Ajá. Lo estoy planteando así. Si una mujer adulta con la cual mi padre tiene una relación y voy a tener un hermano, medio hermana de esa relación, con ellos, ajá, ella va a ser madre de un medio hermano o hermana mía. ¿Por qué tendría yo que escucharla a ella? ¿Por qué? No era su madre, no lo era. Y segundo, es verdad, supongamos que efectivamente tuvimos papás amorosos, que no nos maltrataron, supongamos. Lo más seguro es que hayamos sufrido, hayamos padecido durante nuestra educación alguna clase de maltrato, alguna clase, justificada o injustificadamente. Ujú. Independientemente de cómo fueron papá y mamá, tendríamos que creerles, tendríamos que confiar en ellos. ¿Para qué un individuo pueda acercarse siquiera a la figura, ni siquiera a la persona real, en el pensamiento nada más? Papá o mamá, no solo estamos hablando de la influencia del complejo de Edipo, que justamente una de sus resoluciones es: no te creo, papá, no te creo, mamá. Y es más, padre, madre, con ustedes es mejor el cariño a la distancia. Ajá. Frente a ustedes, lo mejor es quererlos, pero lejos. Ajá. ¿Por qué no? Nuevamente, ¿qué es lo normal, doctora Clay? Lo normal es lo que ocurre, es decir, cuántos padres quieren conservar el amor y la confianza de sus hijos, pero encuentran que ellos no quieren lo mismo. Eso pasa. Pues eso pasa. Es decir, eh, aquí veo un deseo en Melanie Klein. Escúchenme, niños, los queremos, deseamos lo mejor para ustedes. ¿Por qué no nos escuchan? Pues porque no, porque son adultos. Ustedes, queridas, queridos, asumo que son adultos ya, pero ¿recuerdan en qué adulto confiaban? Papá, mamá, algún hermano, tío, tía, abuelos. Pero lo cierto es que, aún dentro de nuestros núcleos familiares, no confiábamos en todos los adultos. Y eso apelando a nuestro recuerdo, a nuestra vida. Ujú. Pregunten ustedes, no solo a los adultos que tienen a su alrededor, a los niños con los cuales puedan convivir. ¿Confías en mí como adulto? Algunos dirán que sí, otros dirán que no. No es que ustedes sean buenos o malos, es lo que los niños depositan, lo que los niños se relacionan de sus propios deseos depositados en esos adultos, a veces omnipotentes, a veces bastante estúpidos. ¿Por qué? Pues porque ciertamente como adultos tomamos malas decisiones. ¿Y de eso nos van a juzgar? Pues sí, ya nos juzgan los niños. Ahí está, doctora Klein. Pero vamos a continuar.
Volvamos al ejemplo que he descrito aquí detalladamente. ¿Con qué justificación se introdujo el psicoanálisis en la crianza de este niño? Yo creo que por su amistad nada más con la madre del hijo, la madre del muchacho, pero no sé. A ver qué dice usted. El niño sufría de una inhibición de juego acompañada de inhibición a escuchar o contar historias. Habría también creciente taciturnidad, digamos como adormilado, despistado, apático, hipercriticismo, ensimismamiento e insociabilidad. Aunque el estado mental del niño en general no podía ser descrito en este estadio como enfermedad. Entonces, ¿cómo que? De cualquier modo, se justifica suponer por analogía desarrollos posibles. Me parece aquí muy chistoso, doctora Klein. Usted, y solo usted, dudó que eso que había vivido usted con el niño haya sido un tratamiento en forma. Usted dijo, son interpretaciones nada más, una crianza influida por el psicoanálisis, una crianza analítica, digámoslo así. Y ahorita no quiere usted usar la palabra enfermedad en su tiempo para describir esto. No quiero saber, no quiero escuchar, no quiero que me escuchen. Ajá, de parte de ese niño. Es decir, es lo que ese niño decía, hacía, actuaba, vivía. Ajá. Y usted no dice, no, 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 eso no es neurosis. No. Entonces, ¿qué era? A veces la doctora Klein, y en esto me parece muy particular, es muy contundente y a veces muy suavecita, digámoslo así. Dice el texto, estas inhibiciones con respecto al juego, contar historia, escuchar, y además el hipercriticismo sobre cosas sin importancia y el ensimismamiento podían haberse convertido en rasgos neuróticos en un estadio posterior y la taciturnidad e insociabilidad en rasgos de carácter. Es cierto, pero es que ese es el punto, querida doctora. Usted dice, no, eso no es enfermedad. Pudo haber sido lo que él quería. Estoy de acuerdo, pero ¿hasta qué punto, de acuerdo a lo leído en Klein, un psicoanalista educa o contraeduca? Ujú. Ahorita estoy usando esa palabra contraeducar porque no la he leído en otros textos, me la estoy inventando ahorita. No es un concepto, por favor. Si yo les invito a no sacralizar los textos freudianos, ni lacanianos, ni kleinianos, no sacralicen mi palabra, es una palabra y nada más. Ajá. Contraeducar. Podemos decir también maleducar. El psicoanalista maleduca, ajá, malcría. Me parece que no. Ajá. Pero el punto es, la gente es como es. Los niños también tienen derecho de ser. Y si yo platico con alguien, adulto o niño, platicar, ¿debo de yo representar lo bueno en sí? Pues no, no necesariamente. Yo no decido eso. Yo no decido cómo la gente me va a juzgar independientemente de lo bueno o lo malo que haga. La gente decide. Yo decido también juzgar a la gente, papá, mamá, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Como sé que también soy juzgado, porque es algo natural en la humanidad. Ese es el punto, que la doctora Klein pareciera querer representar lo bueno en la vida de todos, lo cual es imposible aún en familia. ¡Pum! Y esto lo digo como crítico de la política de salud mental. Esto no me hace enemigo ni de la psiquiatría ni de la psicología. Ajá.
Es importante destacar que bajo la política de salud mental para el año 2024, que estoy grabando este video, no es que los médicos, los psicólogos, los psiquiatras sean los malos que quieren, digamos, envolver a todos en una conspiración. No es una teoría de la conspiración, es política. Y es una política que se sustenta no en la autoridad de los doctores, de las farmacéuticas, que bla, bla, bla. No, no, no. Es una política que se sostiene en la incapacidad de los pacientes de aceptar la responsabilidad por sus propios actos en su propia vida. Es más fácil decir, doctor, esta es mi vida, haga usted lo que quiera con ella, entonces tome este medicamento, que decir, yo soy responsable de lo que tengo y de lo que no. Hablando no solo desde el aspecto de enfermedades físicas, de enfermedades, entre comillas, psicológicas, padecimientos para el año 2024, sino de también cuestiones económicas y cuestiones sociales. Ajá. Yo soy responsable, pero una palabrita que debería ser valor humano, que debería ser mi sostén frente a la sociedad, la gran mayoría de los individuos no puede reconocerla. Y por eso es ahí donde señalo que también la disciplina, la ciencia médica, psiquiátrica y psicológica padece por ese hueco dejado por la política de salud mental. ¿Me explico? No es una teoría de la conspiración. Los médicos, las farmacéuticas, no, 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 no. De base está para este desarrollo el estudio de Sigmund Freud, mi estudio de Sigmund Freud. Ujú. Al ser humano no le gusta la responsabilidad. Vamos a obligarlos a ser responsables. Y si los obligamos a hacerse responsables, ¿seremos buenos o malos, doctora Klein? Obviamente, nos van a tomar como malos, a pesar de que hacemos un bien. Ajá. Pero, un secreto del análisis, queridas y queridos. Una cosa es la ciencia, el conocimiento, y otra cosa es lo que hacemos de eso. Por supuesto, no todo el mundo nos va a amar. Y eso es una verdad muy dura que solo el psicoanálisis puede traer a la mesa. Hay un costo por el conocimiento y por lo tanto, el conocimiento en sí mismo no puede entrar en la categoría de bueno y malo. Ajá. Vamos a continuar, queridas, queridos. Está bonita el análisis de este texto, pero ya la tengo, doctora Klein. Ya, aquí está. La encontré. A ver, debo agregar aquí lo siguiente, porque es importante o significativo. Las peculiaridades aquí indicadas estuvieron presentes en cierta medida, aunque no en forma tan llamativa. Quiere esconderse, ya la vi, ya la vi. ¿Esconderse de qué? Ahorita les explico. Voy a dejar que la doctora termine. Repito, las peculiaridades aquí indicadas estuvieron presentes en cierta medida, aunque no en forma llamativa, o en forma no tan llamativa, desde que el niño era muy pequeño. Es decir, ¿hay enfermedad o no hay enfermedad mental, querida doctora Klein? Por eso ya la encontré, ya la encontré. Aquí la doctora Klein dice, aquí como que me estoy haciendo pipí fuera de la vacinica, estoy orinando fuera del excusado. Voy a corregir, dice la doctora Klein. No, 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 ya la vi, ya la encontré. Eso no enfermo, aquel digamos que es diferente. Si yo decido esta bola de idiotas, no quiero tener nada que ver con ellos o con ellas, soy un insociable. ¿Sí o no? Tenemos que relacionarnos con todo el mundo, sí o no.
Pues la respuesta es no. Decidimos, queridas y queridos, y nos guste o no, aunque no tomemos decisiones, esa ya es una decisión. Y esa falta, ¿es enfermedad o no es enfermedad? Si te gusta, no es enfermedad, y si no te gusta, es enfermedad. Aquí la doctora Klein dice, bueno, me voy a explicar porque tengo la necesidad de explicarme. Es que el niño era así desde muy chiquito, ¿ok? Entonces, por eso decimos que no estaba enfermo, a pesar de que era ensimismado e insociable. Ajá, dice el texto. Fue solo cuando se desarrollaron y se les agregaron otras que produjeron la impresión que me llevó a considerar aconsejable la introducción del psicoanálisis. Ah, ok, ok. Pero antes de esto, y también después, tenía una expresión inusitadamente pensativa cuando empezó a hablar con mayor fluidez, que no tenía relación con las observaciones normales, nada brillantes, que profería su alegre locuacidad, es decir, su habla alegre, su marcada necesidad de la compañía no solo de niños, sino también de adultos, con los que conversa con igual alegría y libertad. Contrasta notablemente con su carácter anterior, es decir, usted le hizo un bien, ¿verdad? Queridas, queridos, miren, es que por algo Lacan hablaría después del deseo del analista. Y esto no pasaba en Freud, no pasaba con Freud, porque Freud tenía un abordaje distinto. No puedo decir que mejor o peor, simplemente era diferente. Pero, para más referencia, queridas, queridos, más allá del principio de placer, texto bello. Ajá. Y también otro, pueden los legos ejercer el análisis. ¿Qué es lo bueno, queridas y queridos? El analista es maestro de lo bueno, el psicólogo, el terapeuta, el coach, lo que ustedes gusten y manden. ¿Por qué no también introducir en esto el sacerdote? Ajá. ¿Cuál es la relación entre todas estas figuras sociales, posibilidades? ¿Qué es lo bueno? Ay, no olvidemos mencionar a los filósofos que por ahí andan, ¿no? Eh, no se trata en todo caso de decir, no busquemos al prójimo, no busquemos influir positivamente a los niños cuando sabemos que podemos hacerlo. No dejemos de cuidarlos, eso es lo importante, eso es lo valioso. Pero de ahí a decir el psicoanálisis es portador de lo bueno, no, no podemos decir eso como psicoanalistas. Porque ciertamente, y esto lo digo, claro está, desde mi experiencia y desde mi postura, no hay algo totalmente bueno ni totalmente malo. Es mi experiencia, ha sido mi vivencia en el psicoanálisis. Viví momentos terribles frente a mi analista, no por ella, sino por lo que yo llevaba, no por lo que me decía ella, sino por lo que a mí se me salía de la boca. Y era horrible. Fue valentía de ella, fue valentía mía también, ¿por qué no decirlo? Porque no es un trato, no es lo que el psicoanalista da, sino es a lo que el psicoanalista se enfrenta, lo que le da la fortaleza a la práctica analítica. Y no tiene absolutamente nada que ver con la concepción médica de salud mental. La rebasa, pero por muchísimo, en un silencio, en una mirada, en una palabra que en el contexto el analizante le dijo al analista, te quiero matar. No literalmente, pero con una mirada, con un silencio. Y justamente
por algo bueno que él, el analista o la analista hicieron. Es decir, yo como analizante voy, saco de mí lo que tiene que salir, no mierda en el sentido literal, sino fuego de las entrañas propias, claro están, y ella, mi analista, con toda su fortaleza, con toda su experiencia, ¡pum! Ahí está. Esto es tuyo. Gracias. Porque estar frente a los fuegos del infierno no es cualquier cosa. Y que el analista, soporte algo así, es lo que le da vida al psicoanálisis. Pero frente a eso, como analizante, uno no necesariamente va a reaccionar de manera amorosa, sino simplemente como el niño, como Fritz. Hasta aquí, bye bye, ya no quiero contar cuentos, adiós. ¿Por qué? Porque es, digámoslo así, el psicoanálisis son las puertas del infierno que traemos dentro. Ajá. No es el infierno cristiano, no. Podríamos decir, citando tantito a Freud, que son las bases del infierno cristiano, las bases emocionales, biológicas del infierno cristiano. Pero ese es el punto. No es que Melanie Klein haya hecho mal a un niño, le haya hecho algo malo a un niño, no. Ciertamente, si me lo preguntan, pienso yo que le aportó algo al niño en su escucha, en sus interpretaciones. Le dijo a ese niño que tenía miedo de sus propios deseos y de sus propios juegos, no estás solo. Sencillo. Claro está, no se lo podía decir así, pues porque el mismo niño ya era un ser complejo, como muchos otros niños. Ajá. Vamos a continuar, queridas, queridos. Estamos que son como 6 páginas más o menos. Dice Klein, sin embargo, pude aprender algo más de este caso. A saber, qué ventajoso y necesario es introducir muy temprano el análisis en la crianza, para preparar una relación con el inconsciente del niño tan pronto como podemos ponernos en contacto con su ciencia. No estoy de acuerdo, pero vamos a continuar. Probablemente así podrían removerse fácilmente las inhibiciones o rasgos neuróticos en cuanto empiezan a desarrollarse. No hay duda de que el niño normal de 3 años, probablemente incluso el niño más pequeño, que tan a menudo muestra intereses muy vívidos, muy fuertes, es ya intelectualmente capaz de captar las explicaciones que se le dan, tanto como todo lo demás. Probablemente mucho mejor que el niño mayor que ya está perturbado afectivamente en estas cuestiones por una resistencia más enraizada, más profunda. Mientras que el niño pequeño está mucho más cerca de estas cosas naturales, mientras la crianza no haya excedido demasiado lejos sus influencias perjudiciales. Aquí está. Al parecer, lo estoy planteando como una hipótesis, la doctora Klein tenía a la crianza como algo malo. Es mi lectura. Ajá. Eso no estaba en Freud. Y no, no, es que esto es de Klein. Y al parecer, la doctora Klein quería hacer una crianza buena, casando a Freud con la pedagogía. Eso es, me parece, la idea de Klein. Ajá. Sería entonces mucho más que en el caso del niño que ya tiene 5 años, una crianza con ayuda del análisis. Por grandes que puedan ser las esperanzas asociadas con una educación general
de este tipo para el individuo y la colectividad no es de temerse un efecto de enormes alcances. Siempre que nos enfrentemos con el inconsciente del niño muy pequeño, seguramente nos encontramos también con todos sus complejos. Es que, queridas, queridos, si nosotros nos acercamos a Freud para entender qué es lo inconsciente, comprendemos y vivimos también teniendo la certeza de que podemos tener 40, 50, 60 años y nuestra base afectiva sigue siendo infantil. Podemos decirlo así. No solo seguimos siendo niños, no estamos hablando de transedad, sino de que guardamos deseos infantiles en nosotros, deseos que están determinados a la insatisfacción, porque ni siquiera el mundo entero es suficiente para satisfacer un solo deseo de posesión, de poder infantil. Uno solo. El mundo no basta. Regresamos al texto. Entonces, ¿en qué medida son estos complejos filogenéticos e innatos? ¿Y en qué medida son adquiridos por la experiencia? Ontogénicamente. Según Tony Stark, el complejo de castración tiene una raíz ontogénica en el bebé por la desaparición periódica del pecho materno, al que considera su pertenencia. En parte, pero no nos pongan límites a nuestro propio deseo, queridos, queridas. Ajá. No hablo solo como neurótico aquí, hablo como representante de la humanidad. Ajá. El deseo es tanto el motivo de nuestro dolor como cultura, como el motivo de nuestros avances científicos, tecnológicos. Dice el texto, la expulsión de las heces se considera como otra raíz del complejo de castración. Ok. En el caso de este niño, con el que nunca se utilizaron amenazas y que mostraba con franqueza y sin temor su placer en la masturbación, apareció, sin embargo, un complejo de castración muy marcado que, por cierto, se había desarrollado en parte sobre la base del complejo de Edipo. Es decir, el niño hacía algo con otra cosa en mente. Ajá. Dice el texto. Sin embargo, en cualquier caso, en este complejo y realidad, en toda formación de complejo, las raíces yacen demasiado profundamente como para que podamos penetrar hasta ellas. En el caso descrito, los fundamentos de sus inhibiciones y rasgos neuróticos me parece que estaban antes incluso de la época en que empezó a hablar. Seguramente hubiera sido posible superarlos antes y más fácilmente de lo que se hizo, aunque, pues, sí, pero pues no se hizo, aunque no abolir completamente las actividades de los complejos en que se originaron. Seguramente no hay razón para temer un efecto de enormes alcances por el análisis temprano y un efecto que pueda hacer peligrar el desarrollo cultural del individuo y con ello la riqueza cultural de la humanidad. ¿Eh? No sé si esto haya sido una crítica que se le hizo al psicoanálisis en tiempos de Klein. Creo que hay una frase similar a Freud en contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Ataques el psicoanálisis ha tenido y tendrá, pero ¿qué le vamos a hacer? Seguir adelante, seguir indagando, seguir buscando el conocimiento. Dice el texto, por lejos que podamos ir, hay siempre una barrera ante la que forzosamente debemos detenernos. Mucho de lo que es inconsciente y entretejido de complejos seguirá activo en el desarrollo del arte y la cultura. Lo que el análisis temprano puede hacer es procurar protección de graves shocks y superar inhibiciones. Esto ayudará no solo a la salud del individuo, sino también a la cultura.
porque la superación de inhibiciones abrirá nuevas posibilidades de desarrollo. Eh, Individual o cultural, querida doctora. Vamos a continuar. En el niño que observé fue notable cuánto se estimuló su interés general luego de satisfacerse parte de sus preguntas inconscientes y cuánto decayó nuevamente su impulso a investigar porque habían surgido más preguntas inconscientes que monopolizaban todo su interés o su atención. Por consiguiente, es evidente que, para entrar en más detalles, la influencia de los deseos e impulsos instintivos solo puede debilitarse haciéndolos conscientes. Domeñamiento. Véase análisis terminable e interminable del doctor Sigmund Freud. Dice el texto. Sin embargo, puedo afirmar por mis observaciones que, como en el caso del adulto, también en el niño pequeño esto sucede sin ningún peligro. Es cierto que comenzando, voy a ponerlo en otras palabras, por el hecho de hablar de temas desagradables, no estamos invitando a la gente a realizarlos. No estamos indicándole a la gente esto es lo que debe y lo que no debe de hacerse. Pero ahí hay un problema que no voy a contestar ahorita, una cuestión que me toca a mí indagar más acerca, digamos, de la relación del deseo con el rechazo social. Voy a ponerlo así, y esto es un comentario, una nota para mí, continuar mis indagaciones. Conocimiento, aceptación. Ah, hay un video, y eso me gustaría investigarlo después, lo encontré en TikTok. Es el video de un elefante que le gusta dibujar cosas y usa su trompita para colorear lienzos que sus cuidadores le otorgan, pero este elefante es atacado por su comunidad, no por humanos, no por seres humanos, sino por otros elefantes. Eso me pareció digno de investigarse. Vamos a continuar, lo tengo guardado en TikTok. Es cierto que comenzando con las explicaciones y aumentando notablemente con la intervención del análisis, el niño mostró un evidente cambio de carácter que fue también acompañado por rasgos inconvenientes. El niño, hasta entonces amable y solo ocasionalmente agresivo, se volvió agresivo, peleador, no solo en su fantasía, sino también en la realidad. Entonces, ¿le hizo un bien o no, doctora Klein? Helo ahí, queridas. Es que, antes de continuar, la figura humana y también tanto el psicoanálisis como la justicia misma deben trascender, digamos, valores convencionales, valores maniqueístas, valores simplistas sobre lo bueno y lo malo. Yo diría, aquí podríamos señalar que se introdujo al niño en una dinámica social real, porque la sociedad no ama. ¡Pum! Porque tampoco el Estado puede amar. Segundo pum, dice el texto. Junto con esto, apareció una declinación de la autoridad de los adultos, que de ningún modo es igual a la incapacidad de tener en cuenta a los otros, ciertamente. Un saludable escepticismo que quiere ver y comprender lo que se le pide que crea. Se combina con la capacidad de reconocer los méritos o habilidades de los otros, especialmente de su muy querido y admirado padre y también de su hermano Carl, hacia el sexo femenino, es decir, las mujeres. Debido a otras causas, se siente algo superior y bastante protector. Texto freudiano. Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos y el texto de la feminidad. No estaría de más también 3 ensayos de teoría sexual, pero ya es mucho. Si quieren, se los dejo en la descripción estos 3 textos, pero los 3 ensayos son los más extensos de los citados hasta el momento. Dice el texto, muestra la declinación de la autoridad principalmente en su actitud de amistosa camaradería. También en la relación con sus padres. Valoriza mucho poder tener su propia opinión, sus propios deseos, pero le resulta difícil obedecer. Sin embargo, es fácil enseñarle
cómo portarse mejor y en general es lo bastante obediente como para complacer a su adorada madre. A pesar de que esto le resulta a menudo muy difícil, en general, su crianza no ofrece dificultades especiales a pesar de los rasgos inconvenientes que han aparecido. Inconvenientes entre comillas, ¿no? No ha disminuido de ningún modo su bien desarrollada capacidad para ser bueno. En realidad, se ha estimulado más. Da fácilmente y con alegría, se impone sacrificios en pro de la gente que ama, es considerado y tiene buen corazón, entre comillas, buen corazón. Vemos aquí también lo que aprendimos en el análisis del adulto, que el análisis no afecta a estas formaciones eficaces en forma perjudicial, sino que las fortifica. Eso es cierto, eso es verdad. Les puedo decir, sin el psicoanálisis yo no podría decir que puedo amar. El psicoanálisis fundó la posibilidad en mí de amar, no de querer. El amor y el querer no es igual. No, no, no. Y no necesariamente el amar es sufrir y el querer es gozar. Ya, muchas referencias a José José. Dice el texto, José José, amar y... Ay, no me acuerdo. Amar y querer creo que se llama la canción de José José. Dice el texto. Por eso me parece justificado arguir que el análisis temprano tampoco perjudica las represiones, formaciones reactivas y sublimaciones ya existentes, sino que, por el contrario, abrirá nuevas posibilidades para otras sublimaciones. Nota 39. En este caso, solo quedó superada su exageración y carácter compulsivo. Ok, regresamos al texto. Debe mencionarse aún otra dificultad con respecto al análisis temprano, por haber traído a la conciencia sus deseos incestuosos, su apasionado apego por la madre se advierte llamativamente en la vida cotidiana, pero no hace ningún intento de sobrepasar los límites establecidos y se comporta igual que cualquier niño afectuoso. Su relación con el padre es excelente, a pesar o a causa de su conciencia de deseos agresivos. También en este caso es más fácil controlar cualquier emoción que se está volviendo consciente que una inconsciente. Repito, también en este caso es más fácil controlar cualquier emoción que se está volviendo consciente que una inconsciente. Es decir, si nosotros no queremos saber de algo, es muy posible que ese algo genere emociones que tarde o temprano se saldrán de control. Ajá. Les dejo en la descripción de este video el texto de La represión de Sigmund Freud. Ajá. O escrito por Sigmund Freud. Dice Melanie Klein. Simultáneamente con el reconocimiento de sus deseos incestuosos, sin embargo, está haciendo intentos de liberarse de esta pasión y transferirla a objetos adecuados. Me parece que esto se infiere de una de las observaciones citadas en la que sostenía, con dolorosa emoción, que por lo menos viviría entonces con la madre. Otras observaciones frecuentemente repetidas indican también que el proceso de liberación de la madre ya ha comenzado en parte, o por lo menos que lo intentará. Nota 40. Dice la nota. No durante el periodo que abarcan estas notas, sino casi un año después. Luego de una declaración de su afecto por ella, expresó nuevamente la pena de no poder casarse con su madre. Palabras del niño, al parecer. Si te casaras con una... Te casarás, no. Melanie Klein o de la madre, no lo sé. Si te casarás con una hermosa joven a la que amarás cuando seas grande, replicó la madre. Sí, dijo él, ya bastante consolado, pero tiene que parecerse exactamente a ti, con un rostro como el tuyo y con el pelo como el tuyo. Y debe llamarse señora Walter W., igual que tú. Walter no es solo el nombre del padre, sino también el segundo nombre del niño. Mira qué cosa. Regresamos al texto. Mm, aquí está. Cierra la nota 40, ¿verdad? Ajá. Por consiguiente, puede esperarse que logrará su liberación de la madre por el camino adecuado, es decir, por la elección de un objeto que se parezca a la imago materna. Tampoco es sabido de muchas dificultades que puedan surgir del análisis temprano de un niño en contacto con un ambiente que piensa de otro modo.
El niño es tan sensible incluso a los desaires más suaves, que sabe muy bien cuándo puede ser comprendido y cuándo no. En este caso, el niño renunció completamente, luego de unos ligeros intentos infructuosos, a confiar en nadie más que su madre y yo misma en estos asuntos. Al mismo tiempo, siguió confiando mucho en otros con respecto en otras personas, ¿se entiende? Con respecto a otras cosas. Resulta también ser manejable otra cuestión que puede llevar fácilmente a inconvenientes. El niño tiene un impulso natural a utilizar el análisis como un recurso del placer, como un recurso de placer, como un medio, un camino para el placer. Pero esa no es una tendencia natural, querida doctora Klein. Ya, voy a dejarla que continúe. Por la noche, cuando debería ir a dormir, afirma que se le ha ocurrido una idea que debe ser examinada de inmediato. Es decir, no quiere dormir. O trata de traer la atención durante el día con el mismo recurso o bien en momentos inoportunos con su fantasía. En resumen, trata en diversas formas de hacer del análisis el asunto de su vida. Un consejo que me dio el doctor Freud me proporcionó una excelente ayuda en este asunto. Establecí cierto horario, incluso aunque tuviera que cambiarlo ocasionalmente. Cierto horario destinado al análisis. Y a causa de nuestro estrecho contacto diario, yo estaba mucho con él, con el niño, perdón. Enseguida hubo adhesión a esto. El niño, entonces, miren, y no era un tratamiento, querida doctora Klein. Usted estableció un horario, usted le dijo al niño, ¿cómo ves, pequeñito? ¿Sí o no? Eso es un acuerdo. ¿No lo creen? Pero bueno, la doctora Klein dijo, no es un tratamiento. Está bien. El niño accedió perfectamente después de unos pocos intentos infructuosos. En forma similar, desalenté firmemente su intento de descargar en cualquier otra forma algo de la agresividad hacia sus padres y hacia mí misma, revelada por el análisis. Le exigí la norma habitual de modales. En esto usted tuvo mucha razón. En estas cosas también accedió pronto. Aunque se trataba aquí de un niño mayor de 5 años y por ello más sensible. De cualquier modo, estoy segura de que con un niño más pequeño pueden encontrarse formas de evitar estos inconvenientes. Es decir, queridas, queridos, esto para aquellos que quieren dedicarse al psicoanálisis o a la psicoterapia, que no es lo mismo, van a ser agredidos de una forma o de otra. Puede ser con un simple no tengo para pagarle, me espera hasta la quincena, me espera hasta, ajá, o con un simplemente no regreso. Esto no sirve para nada, bla, 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 ble, 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 puru, puru, puru. Ajá. Dice el texto, en un niño más pequeño no será tanto cuestión de conversaciones detalladas, sino más bien de interpretaciones ocasionales durante el juego y en otras oportunidades que probablemente aceptará más fácil y naturalmente que un niño mayor. Además, siempre ha sido tarea de la crianza, incluso la habitual hasta ahora, enseñar al niño la diferencia entre fantasía y realidad, entre verdad y falsedad. La diferencia entre desear y hacer, y después también la expresión del deseo puede vincularse fácilmente con estas diferencias. Los niños en general son tan fáciles de enseñar y tan culturalmente dotados que seguramente aprenderán con facilidad que aunque puedan pensar y desear todo, solo una parte puede llevarse a cabo. Naturaleza del deseo, pero me callo ya. Dice la doctora, por consiguiente, pienso que no hay necesidad de tener indebida ansiedad sobre estas cuestiones. No hay crianza sin dificultades y seguramente las dificultades que actúan más bien desde fuera hacia adentro representan una carga menor para el niño que las que actúan inconscientemente desde adentro. Es decir, no es tanto que los mayores peligros, sino también las amenazas más grandes para la estabilidad de la estructura mental del niño vienen de dentro, de su propia historia, de sus propios deseos. Ajá. Y de lo que
Esos niños van a ser con esos deseos. No es que los actúen, ese no es el peligro. Que los ahoguen, que se ahoguen en sus propios deseos, digámoslo así. Vamos a continuar. Si uno está internamente convencido de que este método es correcto, entonces con poca experiencia se superarán las dificultades externas. Pienso también que un niño psíquicamente fortificado por un análisis temprano puede tolerar con más facilidad y sin perjuicio los problemas inevitables. Puede surgir la cuestión de si todo niño requiere esta asistencia. Indudablemente hay una cantidad de adultos enteramente sanos, excelentemente desarrollados y seguramente hay también niños que no muestran rasgos neuróticos o los han superado sin dañarse. De cualquier modo, por la experiencia analítica puede afirmarse que son relativamente pocos los adultos y niños a los que esto se aplica. Freud, en su análisis de la fobia de un niño de 5 años, el caso del pequeño Hans, se los dejo en la descripción, tomo número 10, ¿no? Standard Edition, menciona directamente o expresamente que a Hans o Juanito no le hizo ningún daño siempre que le hizo bien la plena conciencia de su complejo de Edipo. Freud piensa que la fobia de Juanito difiere de las fobias extraordinariamente frecuentes en otros niños, en que se la advirtió. Es decir, se le dijo, pequeñito, tú tienes una relación contigo mismo conforme a tus deseos hacia papá y mamá. Ujú. Y a partir de eso, el niño habló. Ajá. Habló muchas cosas el pequeño Hans, pero esto es importante, algunas se las dijo a Freud, la mayoría se las dijo Hans o Juanito directamente a su papá, no al papá de Freud, sino a su propio padre. Ajá. Continuamos. Muestra que, debe ser aquí palabras de Freud, en cierta medida representaba una ventaja para él, ya que ahora está quizá a la cabeza de otros niños, que no lleva ya dentro de sí ese germen de complejos reprimidos que siempre influyen en la vida posterior y al que en cierta medida se debe de seguro el desarrollo del carácter, sino la disposición a la neurosis posterior. Además, dice Freud que, entre comillas, no puede tratarse de la neta línea divisoria entre los niños nerviosos y los normales, que la enfermedad es una idea recapituladora puramente práctica, que la disposición y la experiencia deben combinarse para llegar a esta suma, que en consecuencia muchas personas sanas pasan a la categoría de nerviosas, etc. Describe en el texto de la historia de una neurosis infantil, debe ser el caso del hombre de los lobos que les dejo en la descripción. Permítanme. Eso está... Ah, caray. No, entonces debe ser el caso del pequeño Hans, porque el caso del hombre de los lobos es expuesto creo que en el volumen 22, me parece. Ya es en los últimos volúmenes. Pero bueno, historia de una neurosis infantil. Debe ser el caso del pequeño Hans entonces. Se objetará que pocos niños escapan a las perturbaciones tales como rechazo temporal de la comida o fobia a un animal. Pero este es un argumento bienvenido. Estoy preparado para afirmar que toda neurosis del adulto se levanta sobre la base de la neurosis infantil, pero que esta última no siempre es lo bastante grave como para atraer la atención y ser reconocida como tal. Sería entonces aconsejable prestar atención a los incipientes rasgos neuróticos de los niños. Pero si queremos detener y deshacer y hacer desaparecer estos rasgos neuróticos, entonces se convierte en una necesidad absoluta la intervención más temprana posible de la observación analítica y ocasionalmente del análisis. Ok. Creo que puede establecerse para este punto una especie de norma. Si un niño, si un niño en la época en que surge y se expresa su interés por sí mismo y por las personas que lo rodean, muestra curiosidad sexual y trata paso a paso de satisfacerla, si no muestra inhibiciones en esto y asimila completamente el esclarecimiento recibido. Si también en sus fantasías y juegos vivencia parte de los impulsos instintivos, especialmente el complejo de Edipo, sin inhibición. Si, por ejemplo, escucha con placer los cuentos de Grimm, los hermanos Grimm, sin manifestaciones subsiguientes de angustia y en general se muestra bien equilibrado.
Entonces, en estas circunstancias, probablemente podrá omitirse el análisis temprano, aunque incluso en estos casos no demasiado frecuentes, podría ser beneficiosamente empleado, ya que podrían superarse muchas inhibiciones que incluso las personas mejor desarrolladas sufren o han sufrido. Omito comentarios ya. La verdad estoy cansado y estamos a una página. Ya, ya. Ya me cansé y son muchas cosas, doctora Klein. Ya señalé la principal. Mm, la voy a asociar ahorita con el freudomarxismo. No porque usted sea freudomarxista, sino porque, muerto Freud, se quiso hacer funcional al psicoanálisis a través de la filosofía marxista. Usted quiere hacer funcional al psicoanálisis a través de la pedagogía. Pero ese es su discurso. También yo tengo el mío propio. Ajá. Eh, Ciertamente, queridas, queridos, vivir un psicoanálisis es cosa muy distinta que estudiar. Ajá. Hasta cierto punto, el estudiar el psicoanálisis nos enfrenta a muchas realidades desagradables. Ajá. Pero vivirlo es básicamente, lo he descrito ahorita, como traer los fuegos del infierno adentro, aquí. Y cuando uno deja salir una llama, uno se quema solito. Ajá. No es que mi analista me haya dicho, eres un, bla, bla, bla. No es que ella me haya atacado, sino que en la medida que fui libre para hablar en mi propia palabra, me vi rebasado a mí mismo. Es curioso eso, pero es la misma dinámica de los sueños. Vamos a finalizar ahora sí el historial clínico del pequeño Fritz. He elegido especialmente el escuchar los cuentos de Grimm sin manifestaciones de angustia como indicación de salud mental de los niños. Palabras de Klein. Porque de los diversos niños que conozco, solo muy pocos lo hacen. Adelante, es usted la que está exponiendo. Probablemente, en parte, por el deseo de evitar esta descarga de angustia, han aparecido cierto número de versiones modificadas en estos cuentos. En la educación moderna se prefieren otros cuentos menos terroríficos, que no repercutan tanto placentera y dolorosamente, sobre los complejos reprimidos. Sin embargo, tengo la opinión de que con la ayuda del análisis no hay necesidad de evitar estos cuentos, sino que pueden usarse directamente como norma y como recurso. El miedo latente del niño, dependiente de la represión, se manifiesta más fácilmente con ayuda de ellos, y entonces puede ser tratado con mayor detalle en el análisis. Antes de continuar, queridas, queridos, pareciera que la doctora Klein querría básicamente recetar cuentos de los hermanos Grimm, cuentos fantásticos, ajá, para saber si un niño es bueno o malo, sano o enfermo mentalmente. Hay mucho de esto en la política actual. ¿Cómo se llama? El movimiento woke. No puedo decir la generación woke, pero algo hay de eso. Ajá. No está empezando a llover. Tengo que acabar este texto. Dice la doctora, ¿cómo ponerse en práctica una crianza con principios psicoanalíticos? El prerequisito tan firmemente establecido por la experiencia analítica de que... permítame un segundito. Ok, ok. Repito, el prerequisito tan firmemente establecido por la experiencia analítica de que los padres, niñeras y maestros estén ellos mismos analizados, probablemente seguirá siendo durante mucho tiempo un piadoso deseo. ¿Sí? Incluso, es decir, un deseo bonito, pero nada más. Incluso si es que analizar no quiere decir que hayan contado con una psicoterapia. Ajá. Y esto es también como un motivo de investigación aparte, la relación de la psicoterapia con la pedagogía. Ya no estoy hablando de psicoanálisis. Ajá. ¿Por qué? Después de Freud vino Klein, después de Klein Lacan,
pero también, y esto depende mucho de las sociedades a lo largo del globo, no en todos lados el psicoanálisis llegó. Es curioso, se quería Freud, se le estimaba, se buscaba salvarlo de la persecución nacional socialista en Viena, pero se le rechazaba en los círculos académicos. Vamos a continuar. Incluso si se realizara este deseo de que los padres, los responsables de crianza estuvieran analizados, aunque podríamos tener cierta seguridad de que se llevarán a cabo las útiles medidas mencionadas al principio, de cualquier modo no tendríamos la posibilidad de análisis temprano. Quisiera hacer aquí una sugerencia que es solo un consejo por necesidad actual y que puede ser transitoriamente eficaz hasta que otros tiempos traigan nuevas posibilidades. Me refiero a la fundación de jardines de infantes dirigidos por mujeres analistas. Oh, qué bello. No hay duda de que una analista que tiene bajo sus órdenes algunas niñeras entrenadas por ella puede observar a muchos niños como para reconocer la conveniencia de una intervención analítica y llevarla a cabo. Por supuesto que no, entre otras cosas, puede objetarse que de este modo el niño en cierta medida y en edad muy temprana quedará psíquicamente apartado de su madre. Una independencia es justo señalarlo, una autonomía. Ujú. Pienso, sin embargo, que el niño tiene tanto que ganar de este modo, que la madre recuperaría en otros sentidos lo que quizá haya perdido en este. Para finalizar, nota de 1947. Las conclusiones educacionales incluidas en este artículo están necesariamente en relación con mis conocimientos psicoanalíticos de aquel entonces. Ya en los siguientes capítulos no incluí sugerencias sobre educación. No se ve en este volumen el desarrollo de mis ideas sobre la educación, como, según creo, se ve desarrollado, se ve el desarrollo de mis conclusiones psicoanalíticas. Valdría la pena entonces mencionar que, si fuera yo a presentar actualmente sugerencias para la educación, formularía considerables ampliaciones y también restricciones a las ideas presentadas en este artículo. Melanie Klein. Queridas, queridos, ya estamos viendo otro texto, ya aquí no trata sobre el historial clínico de Fritz, ¿vale? Hemos concluido el historial del pequeño Fritz, paciente, bueno, pienso yo, lo voy a denominar así, querida doctora, paciente de la doctora Melanie Klein. Nos vemos para, no, el viernes toca Vida y obra de Sigmund Freud. Llegamos, vamos a abordar el capítulo 3, pero podrán buscar en mi canal una lista de reproducción Vida y obra de Sigmund Freud. Podrán encontrar introducción, capítulo 1 y capítulo 2. Los veo el viernes para el capítulo 3 y también tenemos toda la obra de Freud leída y estudiada aquí en este canal. Y vamos a abordar otra traducción. Bueno, mucho trabajo, queridas, queridos. Nos vemos. Bye.